voy a preguntar, don Alexandre, pero primero quiero saludarlo. Hola. Muy buenos días. Qué gusto que esté aquí con nosotros otra vez, recibirlo. ¿Cómo está, don Alexandre? Yo muy bien. Muy bien. Escuchando, leyendo, viendo cosas desde un océano de por medio, pero a gusto de haber regresado. De hecho, eso le quería preguntar. Bueno, ya usted había dicho que ya en Costa Rica ya el ciclo había cerrado como entrenador. Ahorita pues está sin equipo. ¿Qué hace don Alexandre cuando no está en el banquillo? ¿Qué está haciendo ahorita? Doy seguimiento a equipos que me parecen novedosos, ¿verdad? Veo muy poco los equipos tradicionales. O sea, eso no lo veo porque casi nunca los veo. O sea, claro, si es un clásico, qué sé yo, City, Liverpool o Barcelona, Real Madrid o etcétera, pues claro que los tengo que ver. Si hay Palmeiras, LDU, ¿verdad? Palmeiras perdiendo 3-0 y gana 4-0, obvio que me llama la atención. Pero me llama mucho más la atención equipos que tienen que luchar contra presupuestos enormes y que son competitivos. Entonces, en cada país de Europa hay algunos ejemplos, ¿no? Yo había quedado de encontrarme en Inglaterra, donde estuve, con John Arias, el colombiano, que estuvo en Fluminense y que fue jugador mío en América de Cali. Pero no, al final no pude porque no está jugando, ¿verdad? Okay. Entonces, y yo había visto por tele, eso sí, había visto por tele un partido que había sido titular, que estaba jugando casi todos. Y entonces, claro, uno mejor huele la cosa y dice, no, mejor no lo comprometo. Don Alexandre, cuando usted hablaba de los partidos que ve, yo quisiera preguntarle si para alguien que nació en Brasil y que viene probablemente con una herencia de su familia, de algún equipo, todavía, luego de tanto recorrido en el fútbol, ¿usted el corazoncito le mueve algo por claro, algún club brasileño? Claro, yo soy fluminense, tricolor, hasta morir, ¿no? Siempre fue mi equipo allá, y sobre todo esta última época, ¿verdad? Que fue campeón de Libertadores, que jugó allá el Mundial allá también jugaron contra el City, y otros partidos. Ahora este último Mundial volvió a ir, pero ya era con otro entrenador, no era con Diniz, sino con el Renato Portaluppi. Entonces, claro, pero además ahora con un enganche, que es el enganche que primero estuvo John Arias, ¿verdad? Que fue mi jugador en América de Cali, y ahora está Santiago Moreno, que viene de la MLS, que fue jugador nuestro en América de Cali, un jovencito que nosotros lo hicimos debutar. Entonces, obvio, de ahí hay como... Eso te liga mucho más, ¿verdad? Así que, sí. Tricolor de corazón. O sea, de esos equipos alternativos que ha estado viendo, ¿cuáles le han llamado la atención últimamente? Hay digamos... En España le he dado mucho seguimiento aun cuando se fue el entrenador, pero el que siguió mantiene conceptos parecidos, como es el Rayo Vallecano. Claro. Además, el ambiente de Vallecas para mí es imperdible, ¿verdad? Es excepcional. Una vez fuimos un grupo de ticos, de amigos. Celso estaba en Coruña, entonces jugaba Coruña, Barcelona. Yo estaba sin trabajo en ese momento, estaba así después de China, y entonces con ese grupo fuimos a Coruña, vimos Coruña, Barcelona con el tridente fantástico, y después bajamos a Madrid para ver un Madrid Rayo Vallecano en Vallecas, ¿no? Porque estaba Keylor.
Y fue fantástico. O sea, el ambiente... Ay, muchas gracias. El ambiente fue increíble. Entonces, el Rayo lo sigo. Creo que es el Elche ahora. El Elche aquí, Tomás, que es bien futbolero también, tiene un entrenador que está haciendo cosas interesantes, a mi criterio. El Atlético de Bilbao me encanta, con Valverde, o sea, es un equipo muy impresionante, directo, vertical. Bueno, el Atlético de Bilbao, los equipos ingleses se espejaron mucho, o los equipos de Bilbao se espejaron mucho de los ingleses, ¿verdad? En Inglaterra, este entrenador, Iraola, creo, que estuvo en Rayo Vallecano, que se fue para ahora se me va a trabar la lengua, el Bournemouth, ¿no? Ese, que está haciendo una campaña espectacular. Propone un juego para mí muy interesante con un equipo pequeño, ¿no? Y así voy. Y así, digamos, en Francia, ahí sí sigo un poco más el Paris Saint-Germain, porque obviamente hay una tendencia de Luis Enrique que está intentando hacer, y es una tendencia también para mí sumamente valiosa en términos de conceptualización del juego y de escogencia de perfiles de jugadores para ese juego. Guima, usted está hablando de fútbol europeo que sigue mucho. ¿El fútbol tico lo ve? Veo los partidos de la liga, obviamente, porque... ¿Como papá o como técnico? Como papá. Y después si hay algún clásico, obvio, ¿verdad? Qué sé yo, Saprissa, la Liga, Heredia, Saprissa, o Heredia, la Liga, o el Liga. Eso los veo siempre. Y algunos partidos de Cartago, porque tengo mucho aprecio por Andrés, por Carevic, está haciendo un trabajo ahí fenomenal. Y entonces sí, hay algunos partidos de Cartago, los veo, sobre todo también cuando juegan contra los otros tres, ¿no? Yo te quería preguntar. Y en canchas, en canchas donde uno sabe que por lo menos puede intentar ver algo. Que son muy pocas. ¿Verdad? Que se ve la propuesta. Hay 3, creo. 3, así, escenarios que usted diga. Sí, el Cartago, el Nacional, Alajuela, obviamente, Saprissa. 4 ahí. No sé cuál, no, ahorita. Sí, ¿en Liberia? ¿O sea, le tocó ir a Liberia? Sí, Liberia a veces está bien, a veces está mal, ¿verdad? Pero sí es una cancha jugable. Yo te quería preguntar porque a tus 66 años decís que estás viendo fútbol, que ves tendencias, que ves patrones, equipos que te agradan. ¿Eso tiene una búsqueda de estar constantemente, entre comillas, ¿no?, robando ideas para poder ejecutarlas vos, o tiene que ver solamente con una cuestión de vocación y de pasión por el juego? ¿O tenés esa necesidad de decir, bueno, me flexibilizo, mis ideas tienen posibilidad de cambio? ¿A qué tiene que ver que veas tanto fútbol? ¿Solo lo pasional o buscar cambios? Las dos cosas. Primero porque me sigue encantando, ¿no? Entonces, cuando sucede, cuando veo algo que me gusta, empiezo a averiguar más. Después depende mucho, Tomás, de el que propongas un juego, depende mucho de la plantilla, vos sabes bien, que tengas. Entonces, de ahí sí, por ejemplo, a mí me encanta, y poquito a poco le va dando su sello, los equipos de Diniz, ¿no? del entrenador. Y ahora, después de un tiempo de adaptación, con el Vasco da Gama está haciendo un buen trabajo. Me encanta, pero para eso tenés que tener, obviamente, futbolistas muy bien, con muy buena técnica, que entiendan el juego, que la cancha se pueda jugar. Entonces, ese tipo de cosas me llama mucho la atención. Hay otras situaciones que le llaman la atención a uno, como es el caso de la capacidad camaleónica
de Abel Ferreira, del entrenador de Palmeiras, de estar 5 años ganando casi que todo en Brasil, y 5 años en Brasil es una eternidad en un solo equipo. Miles de partidos son. No paran de Es viajar, una eternidad. Y aparte, chocando de frente contra, contra la media brasileña y ahora hasta hace poco también unas declaraciones que dieron en un foro de entrenadores en Brasil, con la presencia de Ancelotti ahí, ¿verdad? Que fue unas declaraciones de un par de entrenadores brasileños ya de mucha experiencia. Uno de ellos es Emerson Leão, hablando de esa, digamos, invasión de entrenadores extranjeros en Brasil, ¿verdad? Y claro, y que venga este entrenador y durante 5 años, ¿verdad?, te gana haciendo lo que está haciendo, ganando, aparte ganando, sacando jugadores, vendiendo jugadores, no es normal. Entonces, claro, me llama la atención ver qué ha hecho o qué está haciendo para ir adaptándose, ¿verdad?, a todo eso. Don Alexandre, yo siempre he tenido la duda, porque usted decía ve mucho fútbol. Lo que yo me ponía a pensar es... Antes veía más, perdón. Antes veía más. Ahora lo lleva más al suave. No, es porque me entraba la duda. Usted ve fútbol en Brasil, fútbol en el viejo continente, y yo digo, de todos los conceptos que va apuntando don Alexandre que le gustan, ¿cuántos realmente se pueden aplicar en un equipo de Centroamérica, específicamente en Costa Rica? ¿Cuánto realmente de eso se le puede sacar el jugo para utilizarlo en cancha, en un fútbol como el nuestro? Por eso te digo, algunos sí, otros no. A veces hay que hacer un juego, aún con equipos grandes en el país, hay que hacer un juego más siendo local que siendo visita, ¿verdad? Porque no podés, por ejemplo, hacer una sobrepoblación de jugadores, una acumulación de jugadores para intentar hacer lo que se llama, a partir de Diniz y de esta otra gente. Hay un equipo en Suecia que acaba de salir campeón en Suecia, ¿verdad?, que es un equipo de un pesquero. Sí. Okay. Es muy interesante ese caso. Sí, una población pequeñísima también. Entonces, claro, eso pasó y yo dije, no, tengo que ver aquí qué es lo que estaba viendo. Entonces me encontré en internet, un muy buen análisis de este juego interrelacional, como ellos llaman ahora, ¿verdad? No posicional, sino funcional, de juntarse casi que por lo socioafectivo. Sí, exacto. Bueno, en aquella época, acordate que se hablaba de las pequeñas sociedades, ¿verdad? Es decir, el vocabulario va cambiando, pero la intención es la misma. O sea, entonces una cosa es que vos tengas, que nosotros creo que muchos partidos en Alajuela sobre todo conseguíamos hacer eso, que teníamos una manera de interactuar por el lado derecho y teníamos una manera de interactuar por el lado izquierdo. Por el lado derecho, porque es una cancha muy buena, etcétera, etcétera. Cuando se fue a Centroamericanos, también jugamos en buenas canchas, en la Centroamericana. Entonces, hacías ese tipo de combinación, ¿verdad? Tanto es así, que si se repasa los goles en el Morera Soto y algunos goles, varios goles en Centroamericana, que se jugaba en canchas buenas, ustedes ven cuántas veces, por ejemplo, Celso llegaba a la zona de centrador, ¿no? Sí, que era el movimiento como fácil de captar, el movimiento que veíamos, claro, que Celso se escapaba. Es un movimiento que hace un tiempo se ha ido dando, por eso hablaba de lo del Paris Saint-Germain y estos otros equipos. Uno ve, por ejemplo, ese también lo veo, al Bayern de Company, al Bayern Múnich. Entonces, hay una rotación continua, ¿verdad?, donde el que ocupe el espacio tiene que estar en ese espacio X cantidad de tiempo, a veces mucha, a veces poca, pero cuando lo libera otro entra y va
como era en el básquet, ¿verdad? Cuando se hacía este movimiento de rotación, de que venían las pantallas. Bueno, si uno repasa, yo tengo ese trabajo hecho porque se lo pedía a José Luis Arenas, el muchacho que trabajó con nosotros en cuestión de videos. Cuando él me hizo todo esto, y uno entonces ve, ok, uno intenta, ¿verdad? O proponer. Otra cosa es que no se proponga nada y vamos a persignarse y adelante. Va para arriba, pica 3 y vámonos. Pero una pregunta, esa propuesta, ¿vos lo conceptualizás, se lo decís al futbolista, y ahí tiene que ver mucho con la iniciativa y la creatividad del jugador, o realmente vos le pedís que sean casi que mecanicistas en eso? ¿Cómo manejás eso de tu propuesta y también la libertad del futbolista? No, Tomás, a través de todo esto lo he hecho, digamos, esa libertad de interpretación en ciertos sectores de la cancha, lo he hecho hasta con jugadores chinos e indios. Entonces, si lo he podido hacer con esta gente a través de traductores, ¿verdad? ¿Por qué no? Esto no se puede hacer acá. Claro, volvemos a lo mismo. Tanto en China como en la India o como Emiratos Árabes, casi siempre jugás en canchas naturales y muy buenas. Entonces, es más entre comillas, fácil, ¿verdad? Sí, yo veo que usted insiste mucho en esto de las canchas, don Alexandre. Sí. Porque, bueno, de hecho, mientras usted era entrenador también lo dijo, cuando era entrenador de la liga, por ejemplo, cuando le tocó ir a San Carlos, cuando le tocaba ir a canchas, por ejemplo, como la de Sporting en Romoser. Entonces, aquí usted habla de una dependencia total de dónde se juega para poder aplicar esto. Para intentar hacer un juego, digamos, por lo menos el que uno pretende, ¿verdad? Respeto todas las vías de intentar ganar, ¿verdad? Pero por lo que, claro, y también eso ya me lo da el recorrido, que entonces, bueno, me vale si están diciendo X o Y, ¿verdad? Así que yo sigo haciendo lo que yo creo es lo conveniente para intentar aportar al club con el cual estoy trabajando. Pero todo depende siempre, digamos, del tipo de jugador que tenga, más allá de la idea, porque puedes tener una idea, digamos, muy elevada, pero si los jugadores no pueden interpretar eso, no tienen las condiciones técnicas, ¿cómo lo hacen? Sí, Morita, eso depende mucho de la materia prima, eso es verdad, es así. Lo que pasa es que, digamos, en los países que he trabajado, en Asia, por lo menos los extranjeros marcaban una diferencia. Entonces vos podías a través de los extranjeros ir construyendo, ¿verdad? Algunas situaciones. Digamos, con el equipo, debo poner un caso, el equipo de China, cuando yo llegué, el Tianjin Teda, cuando yo llegué, tuvimos que ir cambiando objetivos de acuerdo a los jugadores que yo había encontrado, y conforme se fue cambiando esos jugadores, sobre todo los extranjeros, el equipo hizo la mejor temporada de su historia, pasándole por encima al Guangzhou Evergrande de aquel momento de Lipia, al Shanghai SIP de Antich, etcétera, etcétera, ¿no? Porque teníamos, digamos, yo sabía que no podía presionar muy arriba porque perdía 2 jugadores en esa presión porque no les daba. Entonces recogía un poco, pero sí a la hora de que salíamos en contraataque, etcétera. Depende siempre, ¿no? A no ser que tengan una selección, que ahí ya son otros siempre. Sí. Don Alexandre, estamos en medio de semana de eliminatoria, una semana pues decisiva para ver si estamos o no al Mundial o cómo accedemos al Mundial. ¿A usted le sorprende
la situación en la que hoy está la selección en esta eliminatoria por cómo se concibió la eliminatoria? No, no me sorprende para nada, pero creo que a partir de la fecha anterior se intentaron, entendieron qué tipo de futbolista se necesita para, y más aún sin estar los tres grandes, ¿verdad? O sea, los tres grandes me refiero a los tres ya clasificados, México, Canadá y Estados Unidos. O sea, no. Yo te lo pongo así. Es decir, por ejemplo, si Alajuela va a disputar su tercer final centroamericana, estás compitiendo en eliminatorias de Copa del Mundo contra selecciones centroamericanas y del Caribe. Si Alajuela ya es bicampeón y está tocando la puerta para un tricampeonato, con la mayoría de los jugadores locales, ¿ok?, con ciertos perfiles, para mí no había que quebrarse mucho la cabeza en cómo buscar esos jugadores para ganarle. Ahora siempre hablar con el periódico del domingo es fácil, pero es decir, estamos sufriendo no haber ganado en Nicaragua y no haber ganado acá contra Haití, ¿verdad? Y yo creo que desde la convocatoria anterior ya se entendió un poco qué tipo de perfil de jugadores se necesita para clasificar. Entonces no había que dar tanta... O sea, entonces, se jugó mucho con fuego. Usted ve completamente lógico, por ejemplo, que la gran cantidad de jugadores que han llamado a selección, por ejemplo, en estas dos últimas llamados. Sí, claro. Lo veo lógico porque había que hacerlo. O sea, si lo anterior no se había conseguido, pues había que intentar recuperar otras cosas. Si Costa Rica sí ha eliminado, y hoy día mucho más, o sea, hoy día imagínate que es algo que se habla mucho en Inglaterra, es decir, cuál está siendo la tendencia en Inglaterra ahora. Entonces la tendencia en Inglaterra ahora, por más de que uno quiera ver a Pepe y que uno quiera ver al otro, para ser competitivos, entonces bola muerta, ¿ok? Juego directo, segundas bolas, que al final de cuentas es lo que se juega en el fútbol local. De hecho, ahora que usted lo dice, don Alexandre, me quedé pensando en su generación rumbo a Corea-Japón. Sí. Yo recuerdo que usted aprovechó muy bien la base de la liga. Estaba Carlos Castro, Harold Wallace, Luis Marín, Wilmer López, Mauricio Solís. De hecho, había una concepción en aquel momento de un equipo que venía jugando muy bien en el fútbol local. Es un poco la lógica que usted explica de que quizás el equipo que está arrasando en Centroamérica, que es la liga, al mismo tiempo sirva para conseguir el boleto al Mundial. Sí, yo no veo, es decir, no veo ninguna que no sea lógico llamar a los jugadores que están obviamente en mejor momento y que además están en un momento de forma y emocionalmente también muy bien. Lo que pasa es que aquella generación fue una generación muy difícil de repetir porque tenía perfiles atrás, en el medio y arriba, que esa combinación por lo menos no la ha tenido nunca más, ¿verdad? Brasil 2014 también fue excepcional, pero era un perfil diferente, ¿verdad? Pero hecho para lo que hicieron y que fue espectacular. El perfil de aquel grupo del 2002 y también un poco del 2006 era un perfil que si yo pongo a jugar a esa selección hoy le compite cara a cara con cualquiera de Sudamérica. La del 2002. ¿Por qué? Porque no, le compitió a Brasil. Sí. Le compitió a Brasil. No, por eso, porque
tenía gente, atrás tenía gente rapidísima, tenía aviones por los costados, tenía gente que interpretaba bien el juego en la media cancha, conductores de juego, tempistas, volantes con llegada, y tenías, vuelvo a usar el término siempre de Eduardo, volanteros, ¿verdad? Que cerraban y jugaban por dentro y hacían combinaciones con el punta. Eso es muy difícil. O sea, yo no he vuelto a ver una generación tan completa en términos, en todas las facetas, ¿verdad?, de la cancha. Y también teníamos porteros confiables. Guima, ahí estás hablando, justamente tenía anotado una pregunta que enlaza con esto, porque hablaste de laterales veloces, profundos, de volantes que entendían las aceleraciones, las desaceleraciones, los tiempos, los lugares de generar el fútbol. Justamente dos cuestiones que hoy son bastante carentes en la selección: los volantes interiores y los laterales. ¿Qué perfil debería tener en esas posiciones nuestra selección actualmente? Yo batallo mucho contra la danza de nombres si no tenés primero el perfil. ¿Qué querés hacer? Bueno, hoy la selección, ¿qué sería lo más idóneo en cuanto a laterales y volantes? Pues es que yo creo que ahorita, o sea, lo que nos mostró la fecha anterior fue que íbamos a jugar, o jugamos de acuerdo a las necesidades de cada partido. O sea, la elección de esos perfiles iba mucho de acuerdo a las necesidades de enfrentar a Honduras de visita y de recibir acá a Nicaragua. Ahora, con la lista que se hizo, me imagino que también por ahí va la cosa. Los perfiles van a ser escogidos para el partido de mañana ya. Sí. De mañana, esos perfiles van a ser escogidos para ejecutar el plan de juego que el cuerpo técnico de la selección tenga, y ni que se diga después acá contra Honduras. O sea, totalmente adaptado, no tiene que ver con una idea propia. No, yo creo que no. Esa idea propia quizás la pudimos ver antes de la fecha anterior, el intento, que fue un intento que se tuvo desde la época de Alfaro, ¿no? O sea, de hacer que Alfaro al final de cuentas se da cuenta, y él lo dice también, de que no podíamos jugar con línea 4, se va a la línea de 5, y después se va dando cuenta qué perfiles de volante necesitaba para esa línea de 5, a veces que eran 3, a veces eran el 5-4, etc. Y ahí se fue armando, digamos, una caricatura, ¿verdad?, del equipo. Pero creo que cuando viene el profe Herrera, intenta también jugar con dos puntas, porque claro, si tenés a Alonso y tenés a Manfred, tenés dos puntas extremadamente confiables y buenos jugadores. Entonces, claro, tenés que hacer algún ajuste. Por eso te digo, nos sorprenderá para el juego de mañana haciendo algo diferente en el armazón para dar pie a esos dos de arriba, y después contra Honduras lo mismo. Y ahí quería preguntarte por Celso, no como papá, sino como entrenador, porque vos hablabas de que el ecosistema que se generaba en la liga era por el andarivel derecho, con un lateral que crecía y apoyaba, con un enganche que se acercaba a jugar, digamos, se generaba algo, esa sociedad por derecha. Si vos ponés a Celso en la selección, hoy juega con no se sabe qué tipo de lateral, se juega sin extremo. ¿Cómo lo pensás a Celso, más allá de la experiencia, el liderazgo, estrictamente lo futbolístico? ¿Cómo aportaría Celso en el 5-3-2 habitual de Herrera? Porque yo todavía no tengo claro en mi cabeza, o sea, entiendo el manejo, entiendo el tema de administrar los tiempos, la experiencia, pero esa cuestión que vos señalabas tan buena de Celso en la liga, no veo cómo se puede replicar en la selección, al menos hasta hoy. Bueno, primero, no desconozco qué planes tendrá el cuerpo por eso, técnico, hasta hoy, ¿verdad? sí. Desconozco qué planes tendrá. El domingo fuimos a almorzar todos porque les dieron libre, y de lo que menos hablamos fue de fútbol. No, por eso te decía como técnico, no como Entonces, papá comiendo un almuerzo. Yo creo que la mejor, o sea, en selección, y creo que Celso algo mencionó estos días,
una época que fue la época del 2014, en donde el aporte de Celso a esa idea de juego fue descomunal, tanto así que eso le abre las puertas para ir a España. Y después de eso, y ojo que le ha dado seguimiento toda su carrera, yo no había visto una forma de Celso como el año que estuvo con nosotros en la liga. No la había vuelto a ver. ¿Por qué? Porque prácticamente él entendió, o sea, nosotros le dimos, primero, físicamente estaba muy bien, y después nosotros le dimos las alas para volar, o sea, no le cortamos las alas, ¿entendés? Si él veía que ya por su conocimiento del juego, que tenía que ocupar tal espacio cuando íbamos en ataque por dentro o por fuera, y que alguien tenía que hacer el relevo, obviamente ese relevo ya estaba más o menos hablado. Cuando hay ese tipo de situaciones, él no sé ahora, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que el cuerpo técnico le va a pedir? Primero, si lo va a poner, y segundo, que si lo pone, ¿qué le va a pedir? Desconozco, Tomás, pero lo que sí es que nosotros en el semestre que ganamos prácticamente todo, o sea, ganamos Copa, Recopa, Centroamericana, nos quedó ahí el disgusto de no haber ganado el campeonato local. Hicimos muchos goles de balón parado, muchos. En esto Brian tuvo mucho que ver porque era el que nosotros habíamos encargado, Brian Ruiz, de planificar todas las jugadas de balón parado, pero el ejecutor de la gran parte de esas bolas era Celso. Entonces, si ahora vamos a jugar, tenemos Calvo, tenemos Kendall, no sé quiénes van a jugar, pero tenemos gente muy fuerte en ese aspecto. Necesitas 1 o 2 jugadores en la cancha que ponga la pelota donde tiene que ir. ¿A usted le sorprendió eso? Que en partidos anteriores de la selección nacional no había alguien que cobrara bien un saque. Mucho. Porque parece raro, ¿no? Mucho, porque por eso te digo, las clasificaciones anteriores, tanto la del 2018, en juegos clave, no te digo que en todos los juegos, pero en juegos clave fueron por vía aérea. Sí. Claro. Es cierto. Bueno, Eso igual es el cierto. 40% de los goles a nivel mundial se hacen por Y en esta fijas. eliminatoria hay selecciones que se están haciendo muy fuertes a pura bola muerta. Don Alexandre, ¿a qué atribuye el alza de rendimiento de Joel? Bueno, me parece que entendió que debía hacer un tipo de preparación diferente, ¿verdad? Es decir, un tipo de cuidado diferente en términos de alimentación, en términos de entrenamiento. Y a partir de ahí, dio lo que está dando. Tampoco era nada tan fuera del otro mundo hacer lo que eso que él entendió que tenía que hacer. Como mejor, descanso mejor, me cuido mejor, entreno mejor, porque las condiciones las tengo. Sí, yo creo que la pregunta es ¿por qué ahora? Porque usted lo tuvo y le costó mucho encontrar ese nivel en el momento que usted lo tuvo. O sea, no lo va a costar, sino que ahora sí. Entonces la pregunta es ¿por qué ahora sí a ese cambio? Bueno, es que también le tuvieron paciencia, ¿no? O sea, le tuvieron paciencia para esperar el momento. Y creo que él entendió que esta era su oportunidad, porque él siempre ha querido dar lo máximo para su equipo, siempre. Lo que pasa es que a veces el cuerpo uno quiere y el cuerpo no da, ¿verdad? Entonces, pero entendió y ahora su aporte
sin duda alguna para la Alajuela está siendo muy importante y todo el mundo, todo el país futbolero espera que para estos 2 juegos también. Hablando de esa paciencia que le tuvieron a Joel, en la liga no le tuvieron a usted esa paciencia porque lo terminan despidiendo cuando el equipo estaba invicto. Ahorita. Ya estuvo aquí don Joseph, ya contestó lo que tenía que contestar. No, pero queremos oírlo de usted. Los tiempos de fútbol ahorita a veces son incontrolables para uno como técnico, ¿verdad? Así que los tiempos del fútbol, en aquel momento faltaba muy poco, eso sí, faltaba muy poco. Y nosotros no lo esperábamos, porque faltaba muy poco, el equipo... Bueno, y a las puertas de un clásico también. Sí, y estaba ya clasificado, tal vez sí, no iba a quedar en primer lugar, pero sabemos bien que eso da igual en el fútbol nacional, porque después ya se viene los mata-mata y cualquiera puede ser campeón. Entonces, por 4 partidos. Entonces, eso fue lo que en aquel momento costó, dolió, costó, pero los tiempos de fútbol no los mide uno como entrenador, los miden los jefes de uno. Don Joseph decía que no hubo influencia política, que no tuvo nada que ver la política. ¿Usted coincide? Don Joseph es un presidente que a mí me ayudó muchísimo. Y si él dijo eso, pues es lo que él piensa y yo se lo respeto. ¿Usted qué piensa, don Alexandre? En frío, ¿a qué pudo atribuirse que en ese instante tan particular lo sacaran del cargo? Yo creo que sobre todo lo que trae esa discusión es el sucesor suyo, que fuera Óscar Ramírez. Lo que trae tal vez esa pregunta de que fue una decisión tal vez política en la liga. Pues es que de ahí Óscar es Óscar en la liga, ¿no? Y eso todo lo tenemos muy claro. Y podía ser que en algún momento Óscar iba a ser el entrenador de la liga. Eso también yo por lo menos lo tenía muy asumido, ¿verdad? Porque yo tampoco iba a ser el entrenador de la liga muchos años más. Eso también yo lo tenía totalmente asumido. Entonces, ya por eso digo, ya después los tiempos no lo decide uno. No sé si le quieren preguntar algo más de la liga o para retomar el hilo de... Si le quedó la espinita de no haber hecho a la liga campeón, digamos, porque tenía un buen equipo, había ganado la Centroamericana, etcétera. Ahorita me hubiera quedado la espina si primero no hiciéramos lo que nosotros hicimos en la liga. O sea, nosotros hicimos pecando acá de poco humilde, hicimos un trabajo descomunal en la liga. O sea, muy bueno. ¿Por qué? Porque a través de todo el tiempo prácticamente siempre rozamos el 70% de rendimiento. Segundo, porque fuimos partícipes en hacer una venta directa, como fue la de Mitchell, como otra, potenciar a Carlos Mora para que después lo vendieran y preparar a otros jugadores. Nunca hubo en aquel momento tantos jugadores con tantos minutos U20 jugando. ¿Okay? Entonces, nosotros, digamos, vamos a poner un caso, el caso de Badilla, ¿no? Badilla. Hombre, es que Badilla nosotros los pusimos, o sea, nosotros le dimos la oportunidad, jugó una final de Copa, jugó 70 minutos creo de una final de Copa, había jugado otros partidos de Copa, o sea, ya había debutado ahí con nosotros, ¿no? Así como otros jugadores. Entonces, este muchacho Paz,
Varios de ellos, Deylan Aguilar, nosotros lo prestamos, dimos el consentimiento para que fuera a Santos de Guápilo porque sabíamos que era un jugador que se iba a recuperar. El mismo Anthony, cuando nos pidió permiso para irse porque quería jugar más y hizo la temporada, también estaba ya contemplado, era muy probable para que volviera. Y así te puedo enumerar muchos, ¿no? Entonces, por eso digo que el trabajo que nosotros hicimos fue un trabajo muy, 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 muy bueno, que infelizmente no nos hayan no nos hayan dejado terminarlo para tener una segunda oportunidad de pelear un título. Los tiempos no somos nosotros los que decidimos sobre eso. Pero yo con la organización de la liga, con don Joseph, con la gente administrativa, con la gente del cuerpo, tengo solo muy buenos comentarios y estoy orgullosísimo de haber estado ahí y contribuido dentro de nuestra perspectiva a ganar los campeonatos que se ganaron. Entonces, de ahí, haber también haber traído jugadores que ahora están dando un rendimiento excepcional, ¿verdad? Como es el caso de Washington, etcétera. Entonces, a veces, por eso digo, yo creo que mucha gente de la Junta Directiva y don Joseph también sabe muy bien lo que nosotros hicimos y aportamos para lo inmediato y para lo de mediano plazo. Guima, ahora usted hablaba de lo de Mitchell. Bueno, él mismo ha reconocido que tiene un gran agradecimiento por usted, porque le dio la confianza, porque jugó en la liga, porque eso lo llevó a la selección lo catapultó a ser vendido al Feyenoord. Pero bueno, ahora la situación es un poco complicada. Perdió carrera en el Feyenoord, lo enviaron al Sturm Graz, en el Sturm Graz no está jugando tanto, y eso le ha costado la convocatoria. Usted, primero, quiero que me hable un poco de la situación, cómo la ve, y si eso da para tanto, hasta para sacarlo de una convocatoria de selección nacional, cuando hace unos meses era un titularísimo de selección. Con Jalen yo estoy enojado. Porque, ¿Qué te debe? no, porque ya tenía en la planificación de mi viaje, tenía un check en Rotterdam para ir a Rotterdam y estar ahí y hablar con él y verlo entrenar y ver algún partido. Y después tuve que hacer una X porque ya para ir para Suiza ya no me daba. Entonces no, quería justamente conversar con él varias cosas, ¿no? Porque es de ese tipo de jugador joven que necesita siempre estar conversando con gente de experiencia para irlo encauzándolo. Después que no haya sido convocado ahora, es que, no sé, me parece que también la gente que ha estado atrás, ¿verdad? Ha estado bastante bien. Sí, de hecho, curiosamente, el crecimiento que ha tenido desde la era suya ya lo veíamos venir, pero quizás muchos éramos escépticos con lo que está ofreciendo de Alexis Gamboa. Increíble lo bien que está jugando Alexis, don Alexander. Sí, Alexis, yo te voy a decir, Alexis estuvo a punto de irse cuando se perdió aquel partido contra Saprissa. Él recibió una oferta y él quería, nosotros lo pudimos convencer a la Junta Directiva, a don Joseph, de que no era el momento de él irse de la liga porque le podía dar mucho más tiempo a la liga y que en algún momento podía ser seleccionable. Y bueno, el tiempo va pasando, los jugadores se van también aprimorando y a mí no me sorprende para nada tampoco que haya entendido que este es su momento de selección y que de poder ir a un mundial, eso a su carrera
le haría muy bien. Guismar, bueno, ¿le vas a preguntar por un nombre? Lo de Michel, nada más, si para darle esa continuidad, ese acompañamiento, ¿usted considera que hubiera sido importante que lo hubieran llamado a la selección, aunque no fuera titular, una cosa así? Sí, yo pienso que sí. Pienso que sí. O que alguien del entorno de la comisión técnica, o del cuerpo técnico haya agarrado un avión, ido allá, estado 2 días, conversar, apechugarlo, que es un jugador con un perfil que Costa Rica lo va a necesitar no solo ahora, sino en el futuro. Yo te quería preguntar, más allá de los nombres propios, en la antesala de un partido tan importante, ¿cuánto de porcentaje hay entre el contenido futbolístico, digo, lo táctico, lo estratégico, el estudio del rival, y cuánto de lo emocional, lo motivacional? Porque muchas veces es como que vemos estas cuestiones de, bueno, hay que hacer todo el plan, después el intervencionismo, presupuestar todo. Después hay una tendencia que dice, bueno, un partido como este es mucho de corazón, de empuje. ¿Cuánto y cuánto de cada una de las cosas y cómo se aborda eso para con el jugador? Depende mucho, primero, de los transmisores de tu pensamiento dentro del grupo. Yo creo que ahora hay transmisores de ese pensamiento de mucho más peso, ¿no? Entonces eso ya para el entrenador es vital. ¿Okay? Yo creo que el jugador también se fija mucho en qué tanto el cuerpo técnico y el entrenador está como en un estado de control, ¿verdad? Y eso muchas veces va desde cómo me expreso, la velocidad con que me expreso, mis gestos corporales. O sea, es que el jugador, vos sabés muy bien, el jugador no pierde una. O sea, está al tanto de todo. Cuál dirigente llegó a hablar al oído al director técnico, cuál fue la reacción del director técnico después de que este dirigente llegó a hablar al oído. Ahí también tiene mucho que ver los auxiliares, ¿verdad? Eso también es un punto muy importante en estos partidos. Creo que algún lado había dicho que en la eliminatoria anterior, un juego en el Nacional que porque a veces uno necesita ese apoyo, esa voz de los otros. Entonces, como que se había quedado enclochado el Fernando, y vino alguien de la banca que le dijo al otro, y el otro le hizo llegar al de confianza de él, y el de confianza de él le dijo, aquel. Cambio. Entonces, todo eso tiene que estar muy bien, para este tipo de partidos, muy bien trabajado. Tengo a raíz de eso, de lo de detectar, por ejemplo, una situación del juego, tengo algo como muy puntual. Cuando vos estás en la banca, en un partido así, detectás algo que está sucediendo, metés mano de una, el intervencionismo tiene que ser de inmediato, dejás que sedimente un poco, tenés vos una cuestión más intempestiva y alguien que te dice pará. ¿Cómo se maneja eso? Es que depende del conocimiento del jugador. Es decir, hay algunos jugadores que quizás la situación, yo te voy a dar un caso reciente. Había un jugador que nosotros estábamos, el partido nos decía, ¿no? Ya hay que sacarlo. Y cuando ya estábamos preparando todo, ¡gol!
de ese jugador. ¿Lo sacaste? Lo dejamos. Pasa un partido, otro partido, otra vez la misma cosa y ¡gol! Lo dejamos. Después ya dijimos, no, a este jugador hay que darle tiempo, ¿verdad? Es decir, entonces, por eso es importante, creo yo, uno, en el cuerpo técnico, ya sea a nivel de equipo y a nivel de selección, tener un segundo auxiliar local. Porque esa persona, sin duda alguna, conoce mucho mejor a los futbolistas en este tipo de situaciones, porque habrán visto X o Y comportamiento de X o Y jugador 60, 70 partidos. El cuerpo técnico quizás 20 o 30. ¿Sabes por qué te lo preguntaba? Porque a Herrera se lo criticó, sobre todo en la primera doble fecha FA eliminatoria, que tardaba en los cambios, que no le metía mano al equipo, que el partido había cambiado y que las sensaciones y las percepciones tácticas y también hasta casi que anímicas iban para otro lado y no le metía mano. Entonces no sé cómo se maneja eso, por eso te preguntaba. Bueno, por eso te digo, porque es, digamos, su esencia, porque así era en el fútbol mexicano, siempre fue una esencia de ir al frente siempre, ¿verdad? De ir al frente siempre. Por eso decía anteriormente, quizás entre conversaciones con gente cercana o no cercana, de allá o de acá, haya visto que, bueno, no he podido tener tiempo para armar la cosa como yo quiero. Entonces toca Haití en Curazao, voy así, toca Honduras acá, voy así. Ahora usted hablaba, don Alexandre, de los asistentes, digamos, pero últimamente pareciera que los asistentes en la selección nacional costarricenses eran como decorativos, digamos. Ronald Gómez salió luego a dar declaraciones y él se sentía, digamos, como instrumentalizado. Debería, digamos, dárseles un lugar precisamente por ese conocimiento que tienen del fútbol interno. Pero es que por eso te digo, depende de las intenciones del cuerpo técnico que esté, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, cuando hemos trabajado así en Colombia, casi siempre, porque la información que esa gente recibe es información de mucho conocimiento y de mucha experiencia. Entonces, debe de quedar para el fútbol o para el equipo, ¿no? Yo estoy consciente, los cuerpos técnicos hoy día son otro equipo más de fútbol adentro de un vestidor, ¿verdad? Pero dentro de ese cuerpo técnico yo creo que es importante que la gente que esté adentro se quede con algo para el fútbol de este país. ¿A quién le ve perfil, don Alexandre, como potenciales asistentes para la Sele? De acá, que le gusten, que le no sé les para parezca ahora, pero potenciable. creo que Aso, que vino el otro día, Randall tiene un perfil muy, muy bueno, muy interesante, se ha capacitado mucho y se ha visto ya de buenas a primeras que tiene pasta, ¿no? Pero es extraño porque fíjate que los que todavía prácticamente seguimos mandando, entre comillas mandando, ¿verdad? En el fútbol nacional somos los del 90. Los que ahora. Ya pasaron 35 años. Sí tiene una explicación, don Alexandre, le voy a decir cuál es. El cortoplacismo del fútbol quemó a todos los técnicos de su generación de Corea-Japón. Los ha ido quemando porque el torneito corto, viene un técnico, pierde 5 partidos, se va, y toda esa generación suya de técnicos que se veían algunos muy prometedores han ido cayendo en ese mal que prácticamente es crónico. Sí, lo que pasa es que creo que ahora hay una situación, por eso también la Copa Centroamericana es importantísima, porque le da la posibilidad
a los equipos que estén clasificados para jugar esa Copa Centroamericana de poder dar el salto, el primer salto, ¿verdad? Que es Centroamérica. Entonces, vamos a poner un caso, digamos, Luis Marín, que es un entrenador que tiene mucho potencial también, que ya fue campeón con San Carlos. Creo que este paso ahora que está dando para El Salvador a él como profesional le va a ayudar mucho, porque si no te quedas nada más con el medio local, y entonces de ahí sí, ¿qué te queda? ¿Verdad? Y dentro de esa línea de entrenadores, ¿cómo ve usted a Walter Centeno, que ha andado ya por varios clubes, que ya fue campeón, que tiene una forma muy particular de jugar? Walter, pues, usted sabe muy bien lo que yo quiero a Walter, ¿no? Porque igual fue otro jugador que nosotros sacamos de Juegos Nacionales de Tibás, cuando yo estaba como jefe del cuerpo de entrenadores menores en el Saprissa, y lo llevamos a Saprissa. O sea, a Walter yo lo conozco muy bien, y creo que el fútbol quizás no haya sido tan benevolente para él como entrenador como cuando fue jugador. Y creo que, pero vuelvo a insistir, es una persona que vive para estos las 24 horas del día. Creo, la última vez que nos tocó enfrentar allá él con Santos, ya había algunas cositas que uno decía, ok, ya va entendiendo un poco que cuando hay que tirarla allá al muelle, se tira al muelle, ¿no? Te quería preguntar no ser tan idílico en esa línea, porque a veces uno dice, bueno, sería bueno que un entrenador con esas características pueda afianzarse, pero tiene que, digamos, ser un poco camaleónico, de lo que usted mencionaba al principio. Sí, yo, claro, para eso necesita dar un golpe importante de logro, ¿verdad? Acá en el país ya ha ido como buscando nichos para dar ese paso. Lo que pasa es que a veces, Mora, ahorita, a veces uno cuando está más joven, uno piensa que ya está listo para, ¿verdad? Y entonces uno quiere como ganarle tiempo al tiempo, y uno perdura en esta profesión si uno va entendiendo los tiempos. Una rapidísima. Me parece que ese recorrido usted lo hizo, ¿verdad? Cuando usted va a Belén y luego, o sea, nunca se precipitó. Usted mencionó en algún momento dado que le ofrecieron Saprissa y usted dijo, no, ahorita no. Sí, así fue. Sí, así fue. Y digamos, el primer golpe a la realidad, que fue Comunicaciones conmigo, eso me ayudó muchísimo para entender que todavía no estaba listo para dar ese salto, ¿verdad? Y regresar acá y volver y bueno, por eso te digo, es que es una profesión que el poder ir midiendo los tiempos es vital. Don Alexandre, yo le tengo una última porque más bien ya le estamos comiendo minutos, le estamos comiendo tiempo. No sé qué tan de cerca siguió el Mundial Sub-17 de Costa Rica, pero yo le quería preguntar, ese Mundial, la participación de Costa Rica, ¿cómo fue? ¿Reflejó lo que hemos sido los últimos años en formación y en ligas menores? No, yo primero voy a ser aquí sincerísimo, no he visto nada de Mundial Sub-17, nada, porque estaba en otras, estaba con la familia y estaba desconectado de eso.
Lo que pasa es que también selección sub-17, la importancia es para estos muchachos es llegar, competir, analizar qué nos falta para después mejorarlo en la sub-20 y tener, porque no vamos a pensar que vamos a ir a una U17, a un Mundial U17 y vamos, ¿no? Es que primero es muy difícil porque estás jugando contra selecciones africanas que siempre tenés una inquietud sobre los pasaportes, ¿verdad? Entonces ya hay una diferencia física importantísima que a esa altura se nota mucho más. Se nota mucho más. Entonces ahí no es importante eso. Yo creo que tenían que haber ido, fueron, perfecto. Este grupo ahora cuando regrese acá se le debe dar seguimiento, darle las condiciones mucho más fogueos para que llegue a la próxima eliminatoria sub-20, un posible mundial sub-20, ahí sí ya constatando qué tanto de crecimiento estos muchachos van a tener. Yo tengo una última, si me permite. Sí. ¿Por qué cree que ha tenido las puertas cerradas de la Federación de Fútbol en los últimos años? No sé, Morita, no sé. He hecho, creo que a nivel de recorrido, experiencia, logros en diferentes confederaciones, promocionado mucho jugador joven acá en Colombia. En la India sacamos un muchacho con 16 años que fue el gran batazo, ese lo conocía bien Juliano, y que después se fue para la MLS, estuvo 2 o 3 años en la MLS, es decir, creo que el recorrido de nosotros, el currículo de nosotros nos daba pie a pensar de que puede haber alguna oportunidad. Si esa oportunidad no llegó, no sé. Pero usted usted está dispuesto a estar incluso no como técnico. No, es que nunca se me planteó eso. O sea, nunca. Yo siempre, lo que se habló era para ser entrenador. Y para ser, que es lo mío. Que es lo mío. Yo sé que han habido otros colegas que han estado ahí que no se sienten a gusto estando en 4 paredes. Así es. Entonces, yo lo mío siempre ha sido el aire libre. La cancha. Bueno, don Alexandre, le agradecemos mucho. No, con mucho gusto. Siempre es un gusto hablar con usted. Quedaron pendientes preguntas, así que van a tener que quedan pendientes ahí, entonces para el otro auto para otro día. Después. Bueno. Si José pasa, no te... no. Te pasó a buscar. No se preocupe. Se voy a dejar hacerla rapidita. Me quedan varias. Bueno, hágale una rapidita, sí. Sí, yo tengo una sección de rapiditas. Ok. Pero Vamos. son cortitas. Sí. Igual, yo siempre le digo a la gente, si no la quiere responder, no hay problema, don Ok. Alexandre. ¿Fue mejor la generación de Corea-Japón que la de Brasil 2014, sí o no? No. El mejor el futbolista tico más talentoso que ha dirigido. Talentoso. Que he dirigido. Tico. No, ahí sería hay como un podio ahí de 3 o 5. ¿Los tiene? No, sí, pero no. La espinita que le queda pendiente en el banquillo. No haber podido dirigir en la MLS. De los jugadores de selección, ¿cuál ha heredado más en cancha los rasgos de Guima? Los que hoy son técnicos. Varios. Que hoy son técnicos, Sí, que usted diga, mira, tienen cosas mías. Walter, sin duda alguna. Walter, porque tenía capacidad de organización, tenía gol.
Después, que he dirigido localmente. Así, de sopetón, el primero que se me ocurre es Walter. Sí. ¿Quedó bien la relación con Oscar Ramírez, don Alexandre? Hombre, si hay gente que yo quiero y adoro, son mis compañeros de Italia 90. O sea, para mí es imposible no tener una buena relación con mis compañeros de Italia 90. Son mis hermanos, independientemente de que haya estado tanto tiempo lejos yo, ¿verdad?, de Costa Rica, trabajando afuera, pero eso lo puedo constatar ahora cuando fue la actividad con Bora de los 35 años. Entonces, no tengo ninguna queja de ninguno. Todos vivimos una cosa que solo es como preguntarle a los del 2014 algo. Y la última, ¿tiene Celso y Brian pasta de entrenadores? Sí, los dos tienen. Habrá que ver si quieren, ¿no? Pero los dos tienen que... Guima, muchas gracias y las puertas siempre abiertas. Encantado, un placer estar acá, por supuesto. Bueno,